Estamos en Sociedad Rural Regional de General Arenales con el ingeniero Eduardo Sierra, que en minutos nada más va a comenzar esta importante charla de las perspectivas climáticas en la región. Algo tan importante, ingeniero, muy buenas tardes, un gusto tenerlo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo a los oyentes. Realmente es un gusto muy grande estar acá, invitado por ASPA, ¿verdad? Esa institución benemérita que lucha por los intereses de los pequeños productores. Realmente yo me siento muy honrado. Bueno, un hombre que es muy conocido en los medios nacionales, en tantos radiales como televisivos, hoy va a venir acá a disertar de algo tan importante como decíamos, la parte climática, que estamos pasando por una etapa muy crítica para lo que es esta zona agrícola ganadera por excelencia. Sí, efectivamente, yo diría, si me permiten, que primero tenemos que verlo en perspectiva histórica, porque son eventos que no vienen aislados. Tenemos poca memoria y siempre decimos esto no lo vimos nunca. Lo que ocurre es que el régimen climático de la región pampeana tiene un ciclo de muy larga duración, en el cual se pueden distinguir más o menos 50 años buenos y 50 malos. ¿Estamos en la segunda parte? Estamos en la segunda parte, ¿no? Digamos, los buenos empiezan por ahí abajo, pero digamos, la última fase positiva, más o menos, fue, si usted quiere, de 1970 a 2020, más o menos, ¿no? Sí. Que ya había empezado a bajar. Exacto. Y vamos a entrar, lo peor de la fase negativa que empezó, lo vamos a tener para 2040, 2050. Así que no estamos yendo hacia que este año malo pasó. Esto no, esto va... Comienza y todavía estamos, faltan como, digamos, 18 años o 20 para que estemos realmente en la parte de abajo. ¿Cómo fueron los años 50? Sí. ¿No? La peor cosecha de trigo de la Argentina fue la de 1951, que Argentina se quedó sin trigo, porque teníamos el compromiso de exportación a Francia, España, que eran países que estaban saliendo de la guerra y no tenían trigo, y el gobierno en ese momento, el general Perón, cumplió las exportaciones y nos quedamos sin trigo. Comimos pan de mijo importado de Bolivia. Bueno, espero que no pase ahora lo mismo, porque estamos con similares pronósticos. Unas sequías tremendas. No, lo que ha cambiado, y esto es a favor de la profesión de la tecnología agropecuaria, es la tecnología. Exacto. Lo que en 1950 producía una pérdida del 75%, hoy produce una pérdida del 25%. O sea, la tecnología, sobre todo la siembra directa, la sanidad, ha mejorado sideralmente. No son los mismos impactos, ¿verdad? Sí, la situación un poco perdone que lo corte, puede ser el problema de la situación económica que venimos arrastrando, que conjuga justamente, juega con el clima también para esta zona agrícola ganadera, y eso también juega en contra. Bueno, porque ¿sabe lo que pasa? En 1900, estamos hablando de volumen de producción, sí, ¿verdad? Ahora hablemos de margen de producción. Sí. El margen en 1950 era mucho mejor, porque no usábamos fertilizantes, no usábamos plaguicidas, sí, bla, 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 bla. Entonces el ingreso era el ingreso. Hoy cuando usted le hace el margen, sí, al producido, es menor. Sí, especialmente en la fina, que realmente la cosecha es muy corta la diferencia que le queda al productor. Efectivamente, estamos justamente ahí hay un error estratégico muy grande en nuestro país, que es pensar que tenemos que apuntar al volumen. Estamos haciendo récords de volumen con bajo margen. Exacto. Entonces habría que revisar el concepto de margen, que es cuando yo a ese volumen le saco todos los costos. Sobre todo, que fíjese, cuando yo voy a grandes volúmenes, al mismo tiempo me baja el precio. Sí. Entonces Argentina está compitiendo con sí misma. Exacto. Si Argentina hiciera el cálculo, a ver, ¿cuántas hojas tengo que producir? Posiblemente le daría 25 millones de toneladas, no 50. Tendría mejor margen, porque haría subir el precio. Y costaría más, porque no se consigue. Claro, costaría más, pero además no ocuparía áreas marginales.
estaría menos expuesto. Sería más calidad también. Más calidad, buscaría calidad. Muy bien, usted es muy buen alumno, le vamos a poner un 10. Muchas gracias. Porque esto parece una clase en la Facultad de Agronomía, ¿no? Por eso voy a eso. Nosotros, ese objetivo de volumen es para salir del paso. Gobiernos que están apretados lo ponen porque cobran no le importa el margen porque ellos van a cobrar la retención. Exacto. Pero el productor debería pensar, sobre todo pensando que estamos en AFA, que tiene que ser mejor las cuentas, porque estamos compitiendo contra nosotros mismos. Y fíjese, ahora, ¿cuál es el problema del objetivo volumen? Estamos yendo hacia la parte de abajo del ciclo climático. Y justamente, fíjese, cuando estaba el ciclo climático, en la fase anterior, negativa, en el momento más bajo, que eran los años 30, un presidente que tuvo un buen equipo de gobierno, que fue el presidente Justo, dijo, no vamos a apuntar a volumen, vamos a apuntar a calidad. Entonces, en los trigos argentinos, ¿qué pasaba? Ya obtenían un mejor precio porque eran trigos correctores. Sí. Europa, que tenía trigos malos, nos compraba los trigos nuestros porque los necesitaba para panificar, porque el trigo de ellos no panificaba. Entonces, calidad, sanidad, para no tener que gastar. Sí, no hay tanto desgaste también del productor. Exactamente. Reposición natural de la fertilidad con una rotación ganadera, para no tener que comprarle a Putin el nitrato. Sí, los fertilizantes. Los fertilizantes, ¿verdad? Y entonces, realmente con mucho menos volumen se sacaba un margen mucho más lindo. Que esto tenemos que pensarlo porque este año no es anormal. Correcto. Este es un año normal en la fase negativa del ciclo climático. No, el problema puede llegar en la cosecha gruesa, que es donde realmente queda la diferencia para el productor, para poder manejarse en el año. ¿Qué perspectivas vemos las mismas para la cosecha gruesa? Y bueno, con la tecnología actual podemos tener una pérdida del 30%. En volumen. Sí. Lo que yo no les sé decir hoy es cuánto es en margen la pérdida. Correcto. Porque en margen puede darle un margen negativo. No, y puede ser modificable según el gobierno y los movimientos que se realicen. Exactamente, más un gobierno que está contra las sogas y que va... En un año político. En un año político, el superministro Massa ya dijo, paro la inflación, no perdemos las elecciones. Que lo que tiene a favor Massa es a cómo se está peleando del otro lado, ¿no? Exacto. Y ya me metí en la política, pero en medio, ¿no? Exactamente. Pero evidentemente el trigo, la cosecha de trigo, en vez de 21 millones puede ser 14. Es una pérdida de un 33% en un año realmente malo. La cosecha de soja, en vez de 50 millones, puede ser 35. ¿Verdad? Pero yo lo que no sé es cómo va a quedar el margen. ¿Y qué le aconsejaría hoy usted aquí al productor que trate de trabajar más con la rotación, con el tema ganadería y con la agricultura? Bueno, ahí nos metemos en otra cosa, que es cómo cambió el esquema, la estructura de la tenencia de la tierra. Hoy en día no se puede hacer esa rotación. Y sería muy beneficiosa en otros momentos. Claro, salvo que llegáramos a un nivel de cooperativismo, que los productores se asocien de a 7 u 8, armen 800 hectáreas y las pongan en una rotación, como si fuera una granja colectiva. Y entonces yo digo esto, vienen con la horquilla y me corren hasta mi casa. Muy clarito la explicación, pero creo que realmente, creo que el productor va a venir a escuchar, va a venir a ver y realmente a tratar de analizar lo que va a decir para poder tratar de tener los menores errores posibles porque son años complicados. Sí, efectivamente, por suerte toda la gente es educada y civilizada y no matan al cartero en este pueblo. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos, espero que tenga una buena estadía en Arenales y un gusto tenerlo, como le dije, un orgullo Arenales tener un disertante de la calidad suya en este tema tan importante como la climatología. Muchísimas gracias, un gusto muy grande estar con ustedes.